Seguimos aquí en Viajando por Radio y por supuesto, como les contábamos los otros días, estuvimos en la provincia de Entre Ríos, recorrimos varios lugares de la provincia de Entre Ríos, estuvimos en Gualeguaychú, estuvimos en Colón, estuvimos también en Villa Elisa y allí en Villa Elisa nos encontramos con un museo realmente muy, pero muy interesante que fue de un pionero allá por el 1888, que compró unas tierras, pero eso se lo voy a preguntar a Bettina Bren, que es la directora de este museo, el Museo del Porvenir, una estancia muy importante, y ya saludo a esta hora. ¿Cómo te va, Bettina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, contame un poquito primero, ¿quién fue Héctor de Elía? Bueno, Héctor de Elías sí fue un pionero, un visionario, se puede Sí. decir. Él era hijo de padres ya argentinos, instalados en Buenos Aires, y bueno, él nació circunstancialmente en la República Oriental del Uruguay. Sus Sí. padres habían tenido algunas diferencias con el general Justo José Urquiza, así que deciden exiliarse al país vecino y ahí es que nace Héctor de Elías. Ajá. Ahí Al poco tiempo. cruzan el río Uruguay y pasan del otro lado, ¿no? Así es, así es. Bueno, al poco tiempo ellos regresan a nuestro país, ya cuando Héctor de Lía tenía unos 5 o 6 años, se instalan nuevamente en Buenos Aires y ahí hace sus estudios primarios y secundarios. Cuando estaba cursando la carrera de ingeniería, su padre lo pone a administrar uno de los campos que tenía acá en nuestra provincia, que por ahí para los que conocen Entre Ríos es lo que se conoce hoy como Colonialía, que está un poco Claro. antes de Villa Elisa, viniendo desde el lado de Buenos Aires. Administra ese lugar, funda ahí en 1889 la colonia, Colonia Elía, y ya en 1890 funda Villa Elisa vendiéndole a los colonos, a los inmigrantes, tierras de las que había adquirido, como bien dijiste, en 1888. Bueno, en el museo que nosotros visitamos pudimos ver no solamente el casco histórico, ¿no? De lo que fue ese gran, esas grandes tierras que tenían para la producción ganadera y para la producción del campo, sino también hay un montón de cosas interesantes para ver que tienen que ver con la historia también de su vida, de cómo estaban las cosas en ese momento, cómo era vivir en ese momento en un lugar tan alejado de todo el mundo, ¿no? Y me gustaría que le cuentes a los televidentes y a los oyentes qué se puede ver en ese museo. Sí, así es. El museo en realidad actualmente tiene 43 años, es un museo municipal. El casco de estancia fue adquirido por la Municipalidad de Villa Elisa para formar ahí el museo, con la intención de mostrar un poco esto que vos decís, que tiene que ver con la historia tanto del fundador como también de nuestra ciudad. Muestra nuestros orígenes, básicamente, ese origen inmigrante en que la gente venía en búsqueda de nuevos horizontes, llenos de esperanzas a sembrar las tierras. Se dedicaban en principio a lo que era toda la agricultura, más que nada, la siembra de trigo, maíz y lino. Y después, bueno, poco a poco se fue dando paso a otras actividades económicas, como fue la avicultura, la ganadería también. Y Héctor de Lía, en sí, él tenía una propiedad de alrededor de 400 hectáreas, que es la que destinó para su producción, y ahí es que donde tenía este casco de estancia, denominada la Estancia del Porvenir. Mm. Después fue adquiriendo más terrenos y vendiéndose a los inmigrantes en forma de chacras y potreros. Está Él bien. les financiaba las tierras porque muchos de estos inmigrantes no contaban con recursos, así que les hacía algunas facilidades de pago y a su vez les otorgaba herramientas, cereales o árboles para que tengan un medio de cómo comenzar a instalarse acá en la zona. Pero ya estaba fundada Villa Elisa cuando él llega ahí, o él la funda. No, cuando él llega, lo único que sí está es la construcción que él adquiere, que es el casco de El estancia casco que está, vos estuviste visitando, así sí. es, y en base a la llegada de inmigrantes, que los primeros registros de los documentos de compra de terreno se observan desde el año 1890, él fue creando una colonia agrícola y a su vez una parte urbana que le daba sustento a esta colonia. Ujú. Si tomamos en cuenta que la ciudad se funda en el año 1890 y que para 1897 ya había una capilla,
Ajá. podemos ver la gran importancia que él le dio a la parte urbana para darle sustento tanto a la colonia Villa Elisa como a las colonias que ya estaban alrededor, que se Ujú. trata, bueno, de Colonia Oker, Colonia Basket y ese tipo de colonias que ya estaban surgiendo y que en ese momento se abastecían en la ciudad de Concepción del Uruguay, que está a unos 60 kilómetros de Villa Elisa. Eh, eh, ¿Quién fue Elisa Dickinson King? ¿Quién fue Elisa Dixon? En el año 1886, Héctor de Elías se casa con Elisa Dixon King y, bueno, con ella tiene dos hijos. Pues, Julia Dolores, era una inglesa ella? el apellido es inglés, exactamente, sí, Bien, sí, pero ya estaban instalados en Argentina, al igual que los padres de Héctor de Elías. sí. Bueno, ¿Mm? Bueno, con ella, y el nombre de Villa Elisa es por ella. exactamente, se cree que sí, que si bien ella no vivió con él acá en Villa Elisa o en el casco de estancia, Es decir, que él le pone ese él nombre. fundó una ciudad, él fundó un pueblo donde le puso el nombre de su mujer y la mujer nunca pisó el pueblo. Este es un buen momento para seguirnos en redes sociales y en nuestra página de YouTube en Viajando por Radio. Historia No sabemos interesante, historia interesante para ir rascando, ¿no? Por todos lados del pueblo a ver si hay alguna pista, ¿no? A ver si hay algún registro, sí. No Claro. se sabe con exactitud si es que vino o no. Hay un censo que sí la registra en Colonia Elía, que es esta colonia que te mencionaba recién, que fundó Héctor de Elía, pero en Villa Elisa no tenemos siquiera una foto de la Ujú. señora Elisa. Y bueno, creemos que cuando él viene acá a nuestra zona, ya sus hijos eran nacidos, los hijos que tiene con Elisa, y bueno, teniendo en cuenta que seguramente ella tendría alguna linda casa en el centro de la ciudad de Buenos Aires, es lógico pensar que trasladarse al campo no era quizás Porque su objetivo. según las fotos que vimos, era un muchacho muy apuesto, ¿no? El famoso Héctor Elía, ¿no? Que se ve ahí Así es, en la Héctor foto de Delía. un tipo con una prestancia muy importante, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y tenía apenas unos 30 años cuando se instaló acá, o cuando Claro. vino al principio a Villeris. Bueno, por qué vivir en Villa Elisa? Yo, la verdad, recorrí Villa Elisa, dormí allí en ese lugar. Están las termas de Villa Elisa, que son muy famosas, pero eh, yo vi algo que me impresionó, ¿no? Cuando recorrí las calles. Primero, la tranquilidad de la gente. Segundo, el despojo de que no vivimos, los que vivimos en el AMBA y en la ciudad de Buenos Aires, no podríamos hacer nunca lo que yo he visto, ¿no? Porque a la noche me fui a comprar un helado, pasé por una casa donde la bicicleta estaba en la puerta, y a la mañana, cuando fui a pasear a la perra, la bicicleta estaba en el mismo lugar sin atar y nadie la tocó, ¿no? Eso es impensable en la ciudad de Buenos Aires o en el AMBA, y ustedes viven otra vida. ¿Cómo es vivir en Villa Elisa? Así es, lo que más se valora, digamos, el visitante, lo que más valora de nuestra ciudad es justamente eso, la tranquilidad, el poder pasear tranquilo a un perro justamente por las avenidas, el poder andar en bicicleta, los chicos acá a la escuela van en bicicleta, van caminando, las dejan en su bicicletero hasta que salen y bueno, por lo general no pasa nada, no hay candados en las puertas, no hay rejas por lo general tampoco. Y bueno, es un vivir cotidiano, la verdad que uno que vive acá quizás no lo siente tan así como ustedes, pero cuando escucha, nosotros que trabajamos ahí con el turismo, lo apreciamos más porque la gente misma lo expresa, ¿no? Claro, me llama la atención porque es un lugar muy turístico, especialmente también por las termas, el museo, bueno, y lo que es ese pasaje que hay que hacer por la ciudad para llegar a la terma, ¿no? Donde pasan muchos turistas, mucha gente de todos lados, argentinos, uruguayos, bueno, brasileños, que van a ese lugar. Y la gente está totalmente despojada. Realmente es un tips para contar, ¿no?
Sí, justamente, bueno, por ahí te retomando esto de lo visionario de Héctor Delía, también se puede decir que las personas que decidieron emplazar ese complejo termal también tenían esta visión de un crecimiento de la ciudad, ya que deciden instalarla justamente con la obligación de que el que venga de Buenos Aires tenga que pasar por Villa Elisa, descubrir la ciudad para llegar a Termas, porque estaba también la posibilidad de instalarla más cerca de la autovía 14, lo que hoy es el balneario, no sé si has estado por ahí, y se ha elegido este lugar que en su momento era una arrocera, un campo arrocero, un sembrado de arroz, justamente para esto, para darle como ese apoyo en la ciudad y que también el crecimiento turístico acompañe a Villa Elisa, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, ¿ustedes no se ven invadidos por los turistas o sí? Muchas veces. No, la verdad que no. El turismo en realidad tiene como, si bien post pandemia considero que se ha eliminado un poco la estacionalidad, nosotros teníamos como una estacionalidad muy marcada, donde vacaciones de invierno, vacaciones de verano, fines de semana largo, eran Claro. como los días que más afluencia turística había. Notamos en post pandemia que la gente nos está descubriendo más a lo largo de todo el año, que tenemos turismo de gente adulta, jubilados, turismo de familia, turismo de jóvenes también que nos visitan a lo largo del año y también eso por ahí hace que uno se acostumbre al movimiento turístico y quizás no le llame tanto la atención en un fin de semana largo. Sí tenemos fines de semana explosivos como son Semana Santa, Carnaval Claro. y demás, pero la verdad que no, yo que trabajo con el turismo justamente y soy licenciada en turismo también, no lo siento como una invasión, sino como un crecimiento y un beneficio total para lo que es Villa Elisa, digamos. Bueno, la verdad que Betina, te felicito primero por el museo tan bien cuidado. Además, hay maquinarias agrícolas, hay carruajes, hay coches antiguos, hay vestidos. Mi mujer estaba allí, sacó fotos de los vestidos antiguos, lo posteó en las redes sociales. Hay un montón de cosas para ver en un lugar que no es muy conocido, pero bueno, desde aquí le damos la posibilidad a todos los que nos escuchan y a los que nos ven a través de ecomedios.com y de AM1220 y de fonicanews.com.ar para que visiten Villa Elisa y vayan al museo, vayan a las termas y pasen por allí, que es un muy lindo lugar. Así que te agradecemos muchísimo este momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por pasar, por visitarnos. Y sí, a la audiencia le contamos que es un lugar que tiene 5 pabellones en total para recorrer, que es un recorrido que más o menos lleva unos 45 minutos, una hora, pero que es ameno porque uno al pasar de sala en sala puede ir disfrutando de la naturaleza, del aire libre, que es un parque gigante. Está emplazado en 2 hectáreas el casco de estancia y el Y museo. además la Eh, entrada es muy accesible. ¿Cuánto sale? 200 pesos, una cosa así, ¿no? es un bono contribución que en este Sí. momento sale 250 pesos general y Ah, muy 200 para accesible. jubilados o delegaciones. Bueno, te agradecemos mucho, Betina. Gracias, Gracias, ¿eh? gracias a vos por visitarnos.